SER Podcast. Y adelantamos a esta hora la mesa del análisis de Hora 25, hoy en una edición especial, igual que especial está la actualidad en plena ebullición. Lucía Méndez, buenas noches. Hola Aimar, muy buenas noches. Manuel Rico, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Ángel Munarriz, buenas noches. ¿Qué tal? Y Carlos Cue, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Os voy a preguntar ahora mismo vuestro análisis, vuestro primer titular acerca del análisis que hacéis sobre el contenido del acuerdo entre PSOE y Junts, pero antes dejadme que me vaya a la calle porque ya hay miles de personas en Ferraz, en los alrededores de la sede socialista. Alfonso Ojea, hola de nuevo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Aimar? Un momento ahora en el que estamos viviendo aquí de tensión, porque aunque no ha habido más lanzamientos de objetos, en la última vez era una piedra, lo que está claro es que los antidisturbios han tomado posiciones, se han agrupado ya en dos filas, han sacado los escudos y están enfrentando la cabecera de la manifestación. Ya oís los gritos, arrecian. Cabecera de la manifestación que en torno a las 8:30 de la tarde estaba compuesta por ciudadanos, por parejas de avanzada edad. Bien, pues podemos confirmar que han sido expulsados. Ya están los radicales con la cara tapada en esa primera línea, más allá de las vallas, y por lo tanto los antidisturbios afrontan esta situación con los cascos ya bajados, con los escudos. Las porras no han sido desenfundadas, pero la tensión va en aumento. Nos dicen, y lo tenemos confirmado, que el secretario general de Democracia Nacional, que es un grupúsculo neonazi, ya ha llegado aquí también. Permanece también Santiago Abascal. Y lo dicho, lo más interesante, por lo que pueda pasar, es que los ciudadanos que han venido a protestar han sido expulsados de esa primera línea. Están ya los radicales con la cara tapada. Alfonso, ¿existe un cálculo de cuántas personas hay ahora mismo allí en Ferraz o cuántas personas han llegado a congregar en el momento de mayor número, antes de que expulsaran, digamos, los pacíficos, por lo que me estás contando? Sí, bueno, podemos hablar por nuestra experiencia y también conocemos esta zona de Madrid, también por las conversaciones que hemos mantenido con los servicios de emergencia. Podemos estar superando ya las 6.000 o 6.500 personas. Como antes comentábamos en nuestra anterior conexión, esta zona está ya cortada a 1 kilómetro de este punto, al lado de la Plaza de España. Acceder a pie es casi imposible porque hay que identificarse y, por supuesto, es porque se reside en algunas de las calles cercanas. 5.000, 6.000 personas. Siguen llegando. El helicóptero de la Policía Nacional no para de realizar vuelos a una altura bastante baja sobre el Gentío. La situación es tensa, no ha habido más lanzamientos, solamente ese, pero era el primer aviso y desde luego lo que os decimos, la policía ya ha creado 2 filas de agentes antidisturbios preparados para avanzar si fuera necesario. Un dato, hoy las vallas que impiden el avance del Gentío hacia la sede del Partido Socialista han sido clausuradas con candados para impedir lo que pasó el martes pasado, que empezaron a cortar las bridas por un grupo de radicales. Claro, las bridas, exacto, y consiguieron tumbarlas. Bueno, en este caso nos han dicho los policías que si evidentemente empujan, las vallas caerán. Alfonso, seguimos contigo en unos minutos. Hasta ahora. Aquí estamos, hasta ahora. Javier Bañuelos, me cuentas que se está yendo Santiago Abascal ahora mismo de esa concentración frente a Ferraz. Sí, se acaba de ir ahora mismo Santiago Abascal, el líder de Vox, ovacionado y vitoreado ahora mismo por los manifestantes aquí en Marqués de Urquijo, al grito de presidente, presidente. De hecho, bueno, alguno le llegó a decir Santi cierra España. El líder de Vox, Santiago Abascal, ha sido escoltado por su propio equipo de seguridad y ha abandonado ya esta concentración. En este tramo de Marqués de Urquijo ha sido una casi huida, ¿no?, entre tantas fotos, según le iban parando los manifestantes, que le iban pidiendo, bueno, pues que se posasen con ellos para poder inmortalizar este momento. El líder de Vox, Santiago Abascal, que no ha declinado prácticamente ninguna fotografía, y ha habido incluso, bueno, pues algunos manifestantes que mientras se iban increpando, insultando también al presidente Pedro Sánchez, le deseaban su muerte, en presencia de Santiago Abascal, que simplemente se ha dedicado, como decimos, a posar en esas fotografías con todos los manifestantes que se encuentran ahora mismo en este tramo de Marqués de Urquijo, donde vemos bastante gente, Aimar, porque es llamativo, ¿no?, la imagen respecto a los últimos días en este tramo de Marqués de Urquijo, pegado prácticamente ya con Princesa. La cantidad de gente es bastante numerosa, conforme nos hemos ido acercando también hasta el nudo con Ferraz, en esa parroquia de Inmaculado Sagrado Corazón. Ahí la sensación ya
que hemos ido palpando era muy diferente, los insultos eran bastante más evidentes, en este caso contra Pedro Sánchez, con ese clásico también Puigdemont a prisión, y ahora mismo, bueno, pues poco a poco también la gente se va retirando en este tramo de Marqués de Urquijo, banderas de España atadas a modo de capa, y de momento la gente en este tramo de Marqués de Urquijo poquito a poco empieza ya a retirarse. Carlos Cue, tu análisis sobre el contenido y las consecuencias del acuerdo entre PSOE y Junts. Bueno, yo creo que es un acuerdo muy difícil que marca un final de una etapa larguísima de tensión brutal, y como esa etapa ha dejado muchísimas heridas, es muy difícil analizar este acuerdo sin ver esas heridas, sin ver las cosas que el acuerdo dice sobre esas heridas. Hoy he hablado con muchísima gente, como supongo que hemos hecho todos, y evidentemente hay cosas en el acuerdo que duelen a algunas personas, sobre todo el relato del procés. Hay muchas cosas que implican que haya gente molesta, que haya gente dolida. Evidentemente la amnistía es una concesión enorme, pero yo creo que hay que hacer, cuando llegan una cosa de estas dimensiones, creo que hay que tratar de hacer análisis político con cierta distancia. Y yo creo que el análisis político con cierta distancia, el que no es de piel, el no inmediato, el que no implica estar totalmente implicado en el asunto, yo creo que lleva a una conclusión política que creo que llega a muchísima gente, también observadores extranjeros y demás, y es que el final del procés, yo creo que empezó a escribirse hace 4 años, cuando Esquerra Republicana entró en la gobernabilidad de España, y está terminando de escribirse hoy, cuando Junts entra en la gobernabilidad de España. Junts ha estado años diciendo que España era Turquía, que España era un país antidemocrático, una democracia fallida, y que el 155 era lo peor que le había pasado a la historia de España. Junts hoy ha decidido hacer presidente, la próxima semana, a uno de los que firmaron el 155, y ha decidido incorporarse a la gobernabilidad de España. Lo ha hecho con una retórica, lo sabemos todos, la retórica existe, es dolorosa para muchísima gente. El PSOE ha hecho cesiones enormes, el pacto está lleno de cesiones del PSOE, cesiones muy fuertes que si acaso luego comentaremos, pero de fondo, y como quieres algo rápido, de fondo yo creo que ha hecho que fundamentalmente desde el punto de vista político la primera mirada es el principio y el final del procés. No sabemos qué viene a partir de ahora, y de lo que venga a partir de ahora depende si este pacto ha valido para algo o no, porque hay mucha gente diciendo que este pacto será como los indultos y debilitará el independentismo, y hay otra gente diciendo este pacto reforzará el independentismo. De la respuesta a esa pregunta, que ahora no la tenemos, la tendremos dentro de un año, dependen muchas cosas, pero yo creo que es el principio del final del procés, si no el final definitivo. Munarriz. Yo creo que el final definitivo será la pérdida del poder en la Generalitat por parte del independentismo y el de los independentistas. El procés ha muerto varias veces. Yo creo que todas las veces que hemos dicho que ha muerto, realmente había muerto. En parte muere con el 155, en parte muere con la ruptura de la unidad independentista, y en parte hoy se le pone un clavo más al ataúd. Hoy es un día conflictivo, difícil, contradictorio para el independentismo. Yo creo que obtiene una victoria a nivel de, vamos a decir, de narración, de aceptación, de validación de su relato, por supuesto de rehabilitación política de Puigdemont, logros concretos muy apreciables como la amnistía, el mediador, la introducción de palabras que van a conseguir explotar durante meses, sino años, como lawfare, en un texto firmado por el PSOE. Ya hemos visto la reacción de la judicatura, eso es miel para los labios del independentismo y de los más cafeteros. Pero quizá lo que está más implícito, lo que no es tan claro, ¿no? Lo que ha mencionado Carlos, por ejemplo, están haciendo presidente a uno de los que votó el 155, están haciendo presidente a Sánchez, que expresamente en el acuerdo dice: yo voy a seguir oponiéndome al referéndum, yo voy a seguir defendiendo los máximos márgenes posibles de autogobierno dentro del estatuto. Estás haciendo presidente a un partido que te está diciendo: me opongo a tu reivindicación existencial, es decir, me opongo al derecho de autodeterminación. Abren una etapa de diálogo, va a ser una legislatura enormemente conflictiva, muy difícil desde el punto de vista de la gobernabilidad. Se abre una etapa de diálogo entre discrepantes que se reconocen como tales, reconocen una mutua desconfianza. Creo que la legislatura, no hace falta que lo diga, va a ser es completamente incierta, más aún porque la reacción de la oposición ya hemos visto, ¿no? Es directamente calificar ya a España como una dictadura y echarse a la calle. No va a ser fácil, los riesgos son evidentemente altos.
digamos que en la parte que invita a un cierto optimismo en cuanto a que esto no conduzca hacia una recuperación y una revitalización de las posturas que vimos hasta 2017, sino más bien hacia un aterrizaje suave de los que estuvieron en esas posturas y ya quieren regresar, es que al principio de la legislatura pasada se firmó un documento también que en su momento nos pareció, no tanto como ahora, ¿no?, pero que en su momento nos pareció delicado con el gobierno, aquella mesa entre gobiernos que iba a terminar con una consulta, no los estoy comparando, y al final lo que resultó es que lo que hubo un proceso de normalización, de cierta normalización política, un acuerdo muy interesante que tendrá muchas lecturas, que evidentemente cada uno venderá su parroquia de manera diferente y que juzgaremos con el tiempo no en función de lo que dice la letra hoy, sino de los resultados que dé mañana. Por cierto, Pedro Sánchez, con el aire circunstancial que llegó a la presidencia, ¿no?, ¿verdad?, en 2018, se abre una expectativa razonable de que continúe siendo presidente casi 10 años después de entonces. Siempre da la sensación de que en precario, pero el hombre aguanta y renueva. Lucía Méndez. Por cierto, que hoy no ha dicho nada Pedro Sánchez. Garantizada su investidura y no ha dicho ni media palabra. Supongo que será por algo. Bueno, yo creo que no hay comparación posible de lo que ha pasado hasta el día de hoy y lo que ha pasado hoy. Creo que el Partido Socialista y Pedro Sánchez ha cruzado un Rubicón, y voy a dar simplemente 3 datos, 3 cesiones, 3 aceptaciones de cosas que el PSOE jamás aceptó. La primera es que un partido de Estado acepte que el Estado, es decir, el Poder Judicial, ha actuado en contra de los dirigentes políticos por razones partidistas e ideológicas. Junts, dice Carlos, se ha incorporado a la gobernabilidad y antes decía que este país era como Turquía. Bueno, quizás se incorporaba a la gobernabilidad porque está aceptando de alguna manera que este país se parece a Turquía. Hombre, no parece, ¿no? Pero bueno, perdona, termina. Está mal interrumpirte. Sí, que el PSOE es un partido de Estado que reconoce que el Estado ha actuado, digamos, de una manera extrajudicial en contra de los líderes independentistas solo por el hecho de ser independentistas. Segunda cosa, es la aceptación o la garantía de una desigualdad y una impunidad. Aimar, si tú y yo nos vemos implicados en un asunto jurídico por corrupción, que Dios no lo quiera, Lucía. Que Dios no lo quiera, pero sí, no, digo porque... Yo llegaré a un pacto con la Fiscalía y te delataré. Sí, claro. O sea, eso tengo clarísimo. Dilema de prisionero del libro. No, pedirás la amnistía, o van a ser solo los independentistas los que van a tener derecho a la amnistía. Lógicamente, si tú, imagínate, Dios no lo quiera, y yo tampoco lo voy a hacer, quemamos un contenedor esta noche en protesta por la desigualdad social, pero tú y yo no somos amnistiados porque no somos amiguitos de Puigdemont ni somos independentistas. Entonces, yo esto lo podremos, en fin, vestir como queramos, pero esto es garantizar una desigualdad. Y en tercer lugar, Pedro Sánchez ha firmado un acuerdo con Junts en estos términos. Bueno, hay otra cosita, que es que el Parlamento vaya a revisar, que es por lo que han protestado todas las acciones judiciales, las decisiones judiciales, que también para un partido de Estado también se las trae. Bueno, también han explicado. Todo es que todo tiene matices, pero acaban de sacar una nota explicando que eso no es Dame un así. segundo, vamos a profundizar. Ya que nos estamos metiendo en ello, vamos a profundizar. Sí, esto viene. Te doy la palabra ahora mismo, iba a Lucía. seguir. Te doy la palabra ahora mismo, pero vamos a aclarar esto bien, que es lo que tiene que ver con el conocido como lawfare, que es el uso espurio de la justicia. Bueno, hay una indignación unánime en el mundo judicial por esa referencia que se hace en el acuerdo a que comisiones de investigación parlamentarias futuras podrían determinar si se está produciendo o no, o si se ha producido ese lawfare. Entienden los jueces que eso es que el Poder Legislativo se está arrogando la capacidad de decidir si un juez ha prevaricado o no, básicamente. Y a media tarde todas las asociaciones de jueces, las conservadoras y también la progresista, han sacado un comunicado durísimo, y acaba de emitir un comunicado el propio Consejo General del Poder Judicial criticando este punto en concreto. Pedro Jiménez, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aimar. Así es un acuerdo que lo ha aprobado la Comisión Permanente, que es el órgano que dirige el Consejo General del Poder Judicial, y lo que hace es compartir el frontal rechazo, dicen, de las asociaciones judiciales a esa judicialización de la política de la que hablabais, el llamado lawfare. Repudio, esto es entrecomillado, a una medida, dice la declaración, que implica potencialmente someter a revisión parlamentaria decisiones enmarcadas en la exclusividad del ámbito competencial de nuestros tribunales, que, por otro lado,
entendemos se produjeron de forma plenamente acorde con la legalidad entonces enjuiciada. Es por eso, añade, que estamos ante una inadmisible injerencia en la independencia a la separación de poderes, y advierte por último de que si este pacto llega a materializarse, este lawfare desplegarán la más frontal oposición a través de los cauces legalmente establecidos. Hemos hablado con algunos de los vocales, Aimar, y comparten el miedo, ¿no?, a que por la vía política, por la vía de las comisiones parlamentarias, puedan revisarse decisiones, resoluciones judiciales. Y una cosa más que es importante subrayar: en esa comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial hay 2 vocales elegidas a propuesta del PSOE, son 2 juezas. O sea, que no son solo los conservadores. A favor de este comunicado, eso es. O sea, la comisión permanente, el órgano director del Consejo, está formado por vocales conservadores y progresistas. Hay 3 progresistas y de los 3 progresistas, 2, que son juezas, han votado a favor de esta declaración. La única que ha votado en contra es Pilar Sepúlveda, vocal progresista, elegida por el PSOE, que es abogada de profesión. Gracias. Claro, lo que explica el PSOE es que en ningún momento se van a crear nuevas comisiones de investigación específicamente para ver si ha habido o hubo casos de lawfare, que lo que se va a hacer es impulsar las comisiones que ya estaban pactadas con los independentistas, y que, como en toda comisión de investigación, de ahí se extraerán conclusiones y será algún tipo de propuesta para cambiar la ley. Esto es lo que defiende el PSOE a esta hora de la noche. David Junquera. Empezamos por el final de ese comunicado que Ferraz finiquita así: el PSOE respeta la plena independencia judicial, la labor de jueces y magistrados y la separación de poderes. Por ello quieren dejar claro, no se van a impulsar acciones específicas para detectar casos de lawfare, casos de judicialización de la política. No habrá investigaciones ex profeso creadas para que el Congreso le busque las cosquillas al Poder Judicial. Las únicas comisiones acordadas con Esquerra y Junts son la relativa a la Operación Cataluña, que se reactiva, y una nueva sobre el caso Pegasus. La referencia es que haya la guerra judicial. De haberlas, llegarían de ambas comisiones parlamentarias y se basarían en recomendaciones de medidas concretas o legislativas con el objetivo de reforzar, dice el PSOE, el Estado de Derecho. Por ello, remarcan, el Parlamento no va a realizar en ningún caso una revisión de ninguna sentencia o de alguna resolución judicial. El Parlamento no va a fiscalizar a los jueces. Eso no es lo pactado, ni se podría haber pactado. Por lo que decíamos al principio y recordamos, el PSOE respeta la independencia judicial, la labor de los jueces y la separación de poderes. Así responde el Partido Socialista al rebote de las asociaciones judiciales. Gracias, Junquera, de las asociaciones judiciales y, como decimos también ahora, del Consejo General del Poder Judicial a través de su Diputación Permanente. Sé que te he quitado la palabra, Lucía, y te la voy a devolver ahora mismo, pero quiero que hagamos una primera intervención cada uno antes de llegar a las 10. Ya sé yo que... No, es que tenía más cosas que decir, pero ya las diré. Y vamos a tener mucha noche para decirlas todas. Pero venga, Rico, quiero escuchar tu primer análisis acerca del contenido del acuerdo. Bueno, yo voy a empezar por el final y recogiendo un poco las cuestiones que había puesto sobre la mesa Lucía, ¿no? A ver, es evidente que el tema del lawfare es el más polémico, probablemente junto con el verificador internacional, aunque tiene matices, pero el más polémico del pacto, sobre todo que se ponga en un acuerdo que firma un partido político como el PSOE, ¿no? Que va a gobernar. No solo las asociaciones judiciales, el Consejo del Poder Judicial, creo que las 3 de fiscales también se han pronunciado en contra, ¿no? Y esto enlaza con una cuestión que quería decir, que es el pacto, tal y las 4 páginas del acuerdo, yo creo que han introducido muchísima confusión entre los propios entre votantes, militantes socialistas, porque mezcla permanentemente lo que es la ley de amnistía, que es el centro del asunto, con los otros acuerdos entre 2 partidos y, por lo tanto, creo que se podría haber redactado muchísimo mejor, si no separarlo en 2 documentos, porque hablan de cosas diferentes. Y, desde luego, el párrafo del lawfare es para nota, porque no aclara ni de qué comisiones se trata. Yo, cuando lo leí al principio, pues la verdad tuve que llamar a alguna fuente catalana para enterarme de qué estaban hablando, ¿no? Y realmente, claro, se han pactado cuando se llegó al acuerdo para la presidencia del Congreso,
Se han pactado realmente hasta 3 comisiones diferentes. Lo que pasa es que la tercera, 2 ya las habéis mencionado, la tercera es sobre los atentados del 17A, que en principio ahí no tiene nada que ver con esto, ¿no? Ahora, bueno, pues yo creo que políticamente esa parte del documento está mal explicado y yo creo que es complicado que lo firme un partido como el PSOE. Otra cosa es el auto, y bueno, yo he hablado con juristas también, quiero decir, parte de la persecución a Podemos en los tribunales es un tema de lawfare, pues yo creo que de libro. El auto del lunes de García Castellón intentando, digamos, acusar, bueno, intentando, quiero decir, que consta así, de terrorismo a Puigdemont, ¿es un auto razonable en un Estado de Derecho? Bueno, pues yo creo que está abierto a todo tipo de discusión jurídica, ¿no? Tengo mi opinión, pero bueno, eso es una cuestión, y otra que se ponga en un acuerdo como este, ¿no? Y en el contexto de la amnistía y tal, yo creo que es un error evidente. Era clarísimamente por donde iban a saltar las costuras, y bueno, y la prueba es que ha puesto de acuerdo a mucha gente y que ha creado malestar dentro del propio PSOE también, ¿no? Yo creo que el segundo elemento, con un potencial bueno, pues complicado, es el tema del verificador internacional, sobre todo por la parte internacional, y ya sé que no es una verificación de temas institucionales, sino de partidos, pero bueno, yo creo que aún así es complicado de plantear en el documento, ¿no? Venga, entramos al fondo de todo ello ahora. Una sola cuestión. No, Rico. Nada de cuestión. Vale, pues iba a discrepar de Lucía, pero así no hay forma. Venga, pues después discrepamos sin límite de tiempo. Nada, en 3 minutos, hora 25. Los acuerdos entre partes muy enfrentadas solo se consiguen con cesiones. Esto es de primero de negociación. La clave está en la dimensión y la profundidad de esas cesiones, esas renuncias. Junts podrá vender su acuerdo con el PSOE de hoy como algo histórico, que abre una nueva etapa, y es verdad que abre una nueva etapa, que es la de la renuncia a la unilateralidad. Eso es lo que se concreta en este acuerdo, aunque Junts no lo va a decir así, obviamente, pero hace 2 meses Puigdemont decía desde Bruselas: ni renunciamos ni renunciaremos a la unilateralidad. Y hoy, 2 meses después, Puigdemont ha presentado como un éxito un documento en el que propone un referéndum de autodeterminación basado en el artículo 92 de la Constitución española. O sea que Junts fija su senda política sobre los carriles de la Constitución española y propone ese referéndum en un documento en el que el PSOE en la línea siguiente le dice que la solución es más estatuto y desarrollo de autogobierno, no referéndum. Por lo tanto, hay un actor, el independentismo catalán, que renuncia por la vía de los hechos a la unilateralidad desde el momento en el que deja por escrito que sus deseos de autodeterminación los va a canalizar por las vías que marca la Constitución española. Esto es difícilmente discutible, salvo por aquellos que no quieran verlo, que entonces ya poco se puede hacer, pero para todos los demás hay un avance tangible hoy, y es que el independentismo catalán vuelve 6 años después y por escrito al marco constitucional. ¿A qué precio? Pues esta es la clave. Lo fundamental es la ley de amnistía, de la que seguimos sin conocer su literalidad. Lo han pactado ya, pero ahora se la están leyendo los demás partidos que tienen que firmarla. Pronto sabremos cuál es su alcance real y en qué términos se plantea. Pero incluso sin esperar a ese momento, y más allá de las muchísimas discrepancias pactadas que se recogen en el acuerdo de hoy, en el capítulo de los peajes que el PSOE sí ha decidido pagar y que figuran en el acuerdo, ahí hay sapos peliagudos de tragar incluso para los ciudadanos más templados, centrados, socialdemócratas incluso. Bueno, escuece concebir una mesa de negociación entre partidos con mediadores extranjeros que vaya a negociar fuera de España, en reuniones fuera de España, sobre el futuro político de parte de España. Escuece pensar que ciudadanos de un mismo país vayamos a necesitar figuras internacionales para mediarnos, para verificarnos, figuras que recuerdan inevitablemente a la resolución de conflictos en los que ha mediado el terrorismo, cosa que afortunadamente, obviamente, está muy lejos de lo que sucedió en Cataluña, y quedará para las hemerotecas que el PSOE haya explicado a los españoles el acuerdo de gobierno desde un tercer país, desde Bélgica. Les estamos contando esta noche la indignación unánime que hay en el mundo judicial por la referencia que se hace en ese acuerdo
al lawfare, a que futuras comisiones de investigación parlamentarias podrían determinar si se está produciendo o se ha producido el lawfare, un uso espurio de la justicia. Entienden los jueces que eso es que el poder legislativo se arrogue la capacidad de decidir si un juez ha prevaricado o no, que eso quiebra la separación de poderes. Todas las asociaciones judiciales consideran esto, están indignadas, también las progresistas, esto es clave, y el Consejo General del Poder Judicial ha emitido esta noche un comunicado en esa línea también muy crítico y también apoyado por vocales progresistas. Pero incluso las críticas muy legítimas y muy razonables al contenido de este acuerdo, incluso esas críticas quedan opacadas por lo ensordecedor del bazooka de inflamación política con el que está disparando la oposición en las últimas horas. El PP, Feijóo, habla de erosión planificada de la democracia. Vox, Abascal, llama a una resistencia civil larga que, según él, solo puede terminar con el dictador en el banquillo o con ellos en la cárcel. En estos términos se está expresando ya la tercera fuerza del Congreso de los Diputados. De la extrema derecha no se puede esperar nada, pero quizá al PP sí cabría pedirle pelín de sentido de responsabilidad para cortar de raíz líneas como la que ha iniciado hoy Ayuso, que ha llegado a decir que estamos entrando en una dictadura y que para resolver la situación, literalmente ha dicho, contamos con la corona, con el Poder Judicial, las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas. Pero las Fuerzas Armadas de aquí. Y quien dice esto acusa al adversario, a Pedro Sánchez, de ser un político fuera de control. A esta hora miles de personas se vuelven a concentrar en Ferraz. El contenido del acuerdo ha vuelto a insuflar oxígeno a estas protestas que ayer perdieron bastante fuelle, hoy recuperan intensidad. Se han llegado a escuchar gritos pidiendo un alzamiento nacional allí frente a Ferraz y en este momento se están viviendo situaciones de gran tensión. Alfonso G, a última hora. Pues la última hora es que están utilizando material pirotécnico contra los agentes de la unidad de intervención policial y contra nosotros, contra los medios de comunicación. Han utilizado también bengalas, como las bengalas de náutica, como la que conocemos de los campos de fútbol. Están lanzando petardos y moviendo las vallas que, como decimos, están con candados. No obstante, la policía todavía no ha cargado, está tomando posiciones, pero ha aumentado la tensión. Los petardos son casi continuos, ahora mismo no han lanzado todavía ninguno, pero lo están haciendo utilizando material pirotécnico. Son radicales que se han situado en primera línea, ya lo estaban antes cuando os lo contábamos en nuestra anterior conexión, y son ellos los que con la cara tapada están arrojando esas bengalas de las que nos hablaba Alfonso a la policía y a los periodistas. La verdad es que dan bastante miedo las imágenes de gente con cara tapada haciendo el saludo fascista en este momento frente a la sede de Ferraz. Es jueves, es 9 de noviembre. Sigue en la mesa de Hora 25 que hemos adelantado hoy a las 9:30. Siguen Carlos Cué, Lucía Méndez, Manuel Rico, Ángel Munarriz. Hola de nuevo a los cuatro, por cierto. Hola. Vamos a retomar el análisis ahora mismo, pero antes, la última hora de otra noticia terrible que hemos conocido hoy, el intento de asesinato a Alejo Vidal Cuadras, expresidente del PP catalán, fundador de Vox. Le han disparado en la cara cuando salía de su casa en el centro de Madrid. Está fuera de peligro, su vida no corre peligro, lo han comunicado los médicos en un parte médico esta tarde, y él mismo, de hecho, el propio Vidal Cuadras, ha podido decir a la policía que él da por hecho que este intento de asesinato está relacionado con sus vínculos con la oposición al régimen iraní. Miguel Ángel Campos. Homicidios descarta el robo y establece como hipótesis más probable que Aleix Vidal Cuadras ha sido objeto de un intento de asesinato por sus vínculos con la oposición al régimen iraní. A la policía no le consta que le hayan robado objeto alguno y el propio Vidal Cuadras ha apuntado a los agentes que se trataba de los iraníes. El expresidente del PP en Cataluña y fundador de Vox se ha mostrado muy crítico en los últimos tiempos con el régimen de Irán y el partido de ultraderecha fue financiado por la oposición iraní en el exilio cuando fue cofundado por Vidal Cuadras. Los investigadores han tomado declaración a los testigos y tratan de visionar las cámaras para determinar cómo sucedieron los hechos. Alrededor de la 1:30 de la tarde, un individuo con casco le ha descerrajado un tiro que le ha atravesado la cara mientras el político se encontraba en la calle Núñez de Balboa. El autor del disparo ha huido a la carrera y se ha subido a una moto donde le esperaba un cómplice y juntos se han perdido entre el tráfico de Madrid.
Vidal Cuadras presenta doble fractura mandibular, está siendo intervenido en el Hospital Gregorio Marañón, se encuentra estable y sin riesgo vital. Es escalofriante, Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Es escalofriante pensar que, como dice el propio Vidal Cuadras, todo esto pueda venir de Irán, o sea, por su vínculo con la oposición iraní. Bueno, y ha hablado él, más escalofriante es lo que estaba ocurriendo antes. La idea compartida por tantas personas, pero muchísimas personas, buena muestra de la temperatura en la que está España, de que Alejo Vidal Cuadras hubiese escrito un tuit, como él hizo contra el pacto del PSOE, el acuerdo del PSOE y Junts, y a la hora y media 2 sicarios contratados le hayan esperado en una moto al salir de casa para descerrajarle un tiro en la cara por el contenido de ese tuit o por su ideario político. No hablamos de decenas de personas, hablamos de cientos de personas en redes sociales uniendo esa línea de puntos. Digo que es fascinante porque la gente no solo se lo creyese, sino porque piensan que deben creérselo, y el que no lo hace es un ingenuo que no conoce el sistema, entre comillas. Al final siempre volvemos al mismo lugar, sobre todo en situaciones de estrés político, los reptilianos y sus frenéticas derivadas. Lo más peligroso de la violencia, y se está intentando a toda costa, en cualquier circunstancia, después de la violencia misma, es su utilización para conseguir más violencia aún, llevarla de un lado a otro en el mercado de falsos culpables para ver desde dónde se puede hacer más daño, para ver cómo podemos ser aún peores, para unir en una línea de puntos tu último acto y tu atentado, el atentado que has sufrido, como si al poner un tuit, regatear el precio del pan o contestarle mal a un vecino convirtiesen a todos los implicados en sospechosos. Hasta mañana, Javois. Hasta mañana, un beso. La respuesta que ofrece la Constitución española a través de su ya conocido artículo 155... Hace 6 años, Pedro Sánchez lideraba el PSOE, que apoyó el 155 para reconducir la Generalitat de Cataluña y apartar a Puigdemont tras el otoño de ruptura independentista del 17. 6 años después, hoy Puigdemont ha confirmado que votará a favor de la investidura de Pedro Sánchez y se abre a garantizarle la estabilidad parlamentaria durante la legislatura si se van produciendo avances en su mesa de negociación. Cosas veredes. Inma Carretero, jefa de política de la SER, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Este acuerdo, Inma, termina de configurar un nuevo escenario político. Sí, en lo político lo más significativo es que PSOE y Junts apuestan por buscar un conjunto de pactos que contribuyan a resolver el conflicto histórico, eso dice el documento que han pactado. Es un paso que hasta ahora nunca había dado Puigdemont, porque este es el marco de negociación con Esquerra, algo que ha criticado Junts hasta las elecciones. Con esto y con la referencia en el documento a la Constitución, al artículo 92, como el camino por el que Junts aspira a celebrar un referéndum de autodeterminación, puede decirse que hay de facto una renuncia a la unilateralidad. Junts abraza el marco del diálogo constitucional, el PSOE le concede la amnistía, que ha sido el elemento central de la negociación, aparecía ya en el acuerdo con Esquerra, pero realmente esta es una concesión que Sánchez hace ahora, cuando necesita a Junts en esta legislatura. Puigdemont ha logrado además sentar en la mesa de las negociaciones a los verificadores, que era algo que Esquerra nunca consiguió. Es curioso, Inma, cómo se ha inflamado hoy todo de forma muy acelerada, cuando la mayor cesión del PSOE a los independentistas, además una cesión indiscutible, que es la amnistía, eso seguimos sin saber prácticamente nada. Sí, es que la ley todavía no la tienen ni los socios parlamentarios que el PSOE quiere que estampen su firma en el Congreso cuando la registren. El documento de Junts da algún detalle más que el de Esquerra. Pactan como para Ciudadanos desde 2012, que esa es la novedad respecto a lo que se venía hablando, porque hasta ahora se fijaba el inicio del periodo de vigencia de la amnistía en 2013. Así integran a los afectados por decisiones o procesos judiciales antes y después de la consulta de 2014 y
del referéndum de 2017. Y ahí meten un párrafo que es la manera de dar salida a las demandas de Junts esta semana, porque el documento dice que en la aplicación de la ley se tendrán en cuenta las conclusiones de las comisiones de investigación sobre el lawfare, la considerada guerra sucia contra los independentistas. Esas comisiones se pactaron en agosto pasado, cuando el acuerdo para configurar la mesa del Congreso afectan, por ejemplo, al espionaje con Pegasus. Aún no se han constituido en la Cámara. Sus conclusiones tendrán que ser votadas por una mayoría en el Congreso y luego serán los jueces quienes tengan que ver si esas recomendaciones se aplican a cada caso, porque lo que sí aseguran fuentes de la negociación, no hemos visto la ley, pero eso dicen fuentes de la negociación, es que la ley no habla ni de causas ni de nombres concretos. Puigdemont ha dejado claro que las conversaciones entre el PSOE y Junts se van a llevar a cabo fuera de España y que las personas extranjeras que van a formar parte de ese mecanismo internacional de verificación de esa mesa entre partidos ya están pactadas. Porque insisten que no se fía de España. Per això hem reclamat, i jo personalment ho he fet. Por eso hemos reclamado, y yo personalmente lo he hecho muchas veces en estos largos años de exilio, que cualquier negociación con el Estado español sea con el gobierno y no con sus partidos, y que cuente con un mecanismo independiente de verificación y de seguimiento de los acuerdos. Una tercera parte que esté presente siempre en las conversaciones, que acompañe siempre al proceso negociador y que verifique siempre el cumplimiento de los compromisos de las otras dos partes. Naturalmente, si es un mecanismo independiente, no puede ser ni catalán ni español, y por lo tanto tiene que ser internacional. I si han de ser negociacions en les quals jo penso prendre part, no es podran desenvolupar a l'estat espanyol. Y si tienen que ser negociaciones de las que yo pienso formar parte, no se podrán desarrollar en el Estado español. Este es uno de los puntos más controvertidos, más allá de la amnistía, la mesa de negociación entre partidos con ese mecanismo internacional de acompañamiento, verificación, seguimiento, el mediador internacional, sí, para una mesa, insisto, entre partidos, no entre gobiernos. Sí, esa era una exigencia de Puigdemont. En Junts sentó fatal el jueves pasado el acuerdo con Esquerra, porque incluía la figura de un verificador para las negociaciones entre Esquerra y el PSOE, cuando esa era una demanda que estaba abanderando Junts. En el caso de Esquerra, del documento de Esquerra, habla solo de una figura de reconocido prestigio. Y aquí se da un paso más, como quería Puigdemont, y dice que es un mediador, un verificador internacional. Las funciones que le atribuye el documento, como decías, son la de acompañar, verificar y realizar seguimiento de la negociación y de los acuerdos entre ambas formaciones. Es, como dices, son mesas entre partidos. El PSOE no se podía permitir sentar a un agente externo en conversaciones entre gobiernos, y pactan en el texto que las conversaciones en esa mesa empiecen ya en el mes de noviembre. No vamos a tener tregua este mes, por lo que se ve. Claro, lo que pasa que, Inma, si finalmente se aplica esto que han pactado con Junts, también lo que han pactado con Esquerra, ¿cuántas mesas de diálogo va a haber abiertas en paralelo? ¿Con cuántos verificadores? Porque esto empieza a ser un poco lioso. A ver, por aclarar, hay que diferenciar, como venimos diciendo, entre la mesa de diálogo entre gobiernos y entre partidos. Entre gobiernos ya existe desde la legislatura pasada, esa mesa en la que están representados el Gobierno de España y la Generalitat. Se ha reunido ya en varias ocasiones. Empezó con Torra en febrero de 2020 y luego con Aragonés. El acuerdo con Esquerra se plantea la continuidad de esa mesa entre gobiernos y habla de que empieza en una segunda fase de las negociaciones tras la desjudicialización con la amnistía. Y luego están las mesas entre partidos, que son nuevas en esta negociación, y es donde entran en juego las figuras de los verificadores. El PSOE, como decimos, ciñe esta mediación entre partidos, no en un ámbito institucional. Y entre partidos ha pactado una con Esquerra, con la persona de reconocido prestigio, y esta que aparece hoy en el documento de Junts, en este caso con un perfil internacional. Hay fuentes de Junts que han llegado a decir hoy que no sería solo una persona, que pueden ser varias, pero de eso no vemos nada en el documento, no concreta nada. Y son mesas por separado de Esquerra y de Junts, así que además de la mediación exterior, el PSOE también va a tener que ejercer una mediación entre ambos partidos si quiere llegar a algún punto de encuentro, porque todo esto, Aimar, se va a pactar en un escenario preelectoral en Cataluña, y la cercanía o la inminencia de las elecciones catalanas siempre complica sensiblemente la posibilidad de llegar a acuerdos. Hemos analizado lo que sí se ha pactado con Junts, que es la amnistía, que es
esa mesa entre partidos con verificador internacional. Vamos con lo que no se ha pactado con Junts, a pesar de que muchos insistan hoy. No se ha pactado un referéndum y no se ha pactado que Cataluña se quede con un 100% de los impuestos que se pagan allí. Esas son cosas que va a proponer Junts, ¿no, Inma? Pero no es que el PSOE las haya aceptado. Es que el documento plasma las posiciones de ambos partidos, porque creo que el objetivo es que poner negro sobre blanco aquello a lo que no renuncian. Yeah. Entonces deja constancia el documento por escrito de las diferencias clarísimas en el caso de la lectura que hacen del 1 de octubre. Ahí fijan posiciones radicalmente opuestas. Junts considera legítimo el 1 de octubre, el PSOE lo niega y dice que no tiene legalidad ni validez ese 1 de octubre y rechaza expresamente la vía unilateral. Y del mismo modo dejan por escrito cómo abordarán la negociación sobre el principal conflicto, que es el reconocimiento nacional de Cataluña. Aparece así definida la cuestión. En ese punto, Junts plantea su defensa de un referéndum de autodeterminación acogiéndose al artículo 92 de la Constitución, que regula un referéndum consultivo que convoca el rey, es decir, un referéndum que no tiene carácter unilateral en cualquier caso, que no sería como el del 1 de octubre, y lo que defiende el PSOE no tiene nada que ver con eso. Ellos dicen que quieren desplegar, el PSOE defiende el despliegue del estatuto, así lo hace constar en ese texto. No se pacta un referéndum, ni tampoco se cede el 100% de los tributos. Esa es la posición histórica de Junts, así consta en el documento, algo equiparable al cupo vasco. El PSOE apuesta en cambio por garantizar la autonomía financiera y el regreso de Cataluña a los mercados. Sí que menciona que habrá un diálogo singular sobre el impacto del actual modelo de financiación en ese territorio. Y también dicen que pactan un plan para que regresen las empresas que se cambiaron de sede, que se fueron de Cataluña, pero tampoco concretan cómo van a plantear ese regreso de las compañías. Y hay una cosa que no se concreta tampoco en este acuerdo y que al final es la clave del asunto. ¿Este acuerdo qué es? ¿Esto es un acuerdo de investidura, un acuerdo de legislatura? Ha salido Santos Cerdán, el número 3 del PSOE allí en Bruselas, diciendo esto es un acuerdo de legislatura, estos son 4 años de estabilidad, tal. Y después ha salido Puigdemont diciendo, bueno, a los 4 años ya veremos, aquí que vaya habiendo avances y vamos hablando. ¿Cómo se articula, Inma, en lo concreto, que lo pactado dé estabilidad a la legislatura? Porque en el acuerdo de Esquerra sí que se especificaba, te acordarás, se especificaba en qué votaciones concretas, presupuestos, tal. Se iba a negociar de buena fe, ponían presupuestos, demás, pero en este acuerdo eso no se concreta. No, aquí hay un último punto del texto que se refiere a la estabilidad de la legislatura y que la vincula a los avances y cumplimiento de los acuerdos, pero no establece un calendario ni una hoja de ruta definida. El texto solo concreta que empezarán las negociaciones en noviembre. En el PSOE cuentan con que al menos sacan adelante un presupuesto vinculado a los acuerdos de la investidura, pero eso no aparece así pactado en este documento con Junts. Son muy conscientes en la Moncloa de que esta va a ser una legislatura de sudar cada votación, pero sobre todo porque no hay margen para la geometría variable como sí había en cierto modo en la pasada legislatura, pero ahí en este acuerdo no se concreta nada. Inma, muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Xavi Abelló, periodista de política de SER Cataluña, enviado de la SER a Bruselas. Buenas noches, Xavi. Buenas noches. ¿Qué lectura se hace a esta hora de la noche en los círculos independentistas sobre el cambio de estrategia radical que supone todo esto para Junts? Lo que ha firmado hoy con el PSOE es un cambio respecto a la estrategia que habían seguido en los últimos 6 años. Sí, había cierto miedo en los últimos días en algunos entornos de Junts sobre si realmente valía la pena dar ese giro por el miedo a ser metidos en el mismo saco de Esquerra. Han estado 5 años criticando contra esta estrategia y ahora pueden tener dificultades para diferenciar su papel y han seguido intentando marcar distancias. Lo ha hecho hoy Carles Puigdemont respecto a Esquerra, pero en el resto de partidos la mirada es que Junts se ha dirigido exactamente hasta el mismo sitio. De hecho, incluso desde Esquerra reivindican pues que su pacto es más satisfactorio porque incluye lo fundamental de lo de Junts y además, pues recordaréis la condonación de la deuda y el traspaso de cercanías. Al final lo que ha pesado, la razón de ser de este cambio de rumbo ha sido la amnistía. Junts no ha querido desaprovechar la oportunidad de una medida de este calibre que podía
una hora o nunca para el regreso de Puigdemont, también para centenares de dirigentes independentistas que están inmersos en distintas causas, competiciones de penas de prisión, de inhabilitación o habiendo de afrontar elevadas multas. La amnistía lo ha sido prácticamente todo, pero a esto se le suman también cuestiones políticas relevantes, sobre todo para, digamos, el sector más tradicional de Junts. Por un lado, situarse de nuevo en el centro del tablero político, en un momento en el que Junts gobiernan muy pocas instituciones, no se quería desaprovechar esta ocasión, y por otro lado también dar una nueva dimensión a su relación con el Partido Socialista, que podría tener consecuencias en otras instituciones. Por ejemplo, el entendimiento entre Junts y el PSC en el Parlamento hace muchos meses que es bastante fluido. Y también en el Ayuntamiento de Barcelona el alcalde Jaume Collboni está llegando a algunos pactos con Xavier Trias mientras tiene que elegir con quién quiere gobernar el resto de la legislatura. Algunos sectores, tanto dentro como fuera de Junts, ven en este acercamiento una posible apuesta de futuro en esta dirección. En cambio, los sectores más radicales del independentismo, por ejemplo, la Asamblea Nacional Catalana, habla hoy ya en un comunicado de que este acuerdo es una tomadura de pelo. En cualquier caso, este próximo fin de semana se verá cómo recibe la militancia de Junts este giro en la consulta que van a realizar y sobre la que la dirección del partido, eso sí, se muestra muy confiada en que no le traiga ningún susto. Muchísimas gracias, Xavi. Buenas noches. Buenas noches. Venga, volvemos a abrir la mesa del análisis. Manuel Rico, Lucía Méndez, Ángel Munarriz, Carlos Cué. Rico, empiezo por ti, sobre el contenido del acuerdo. Bueno, a ver, la esencia del contenido es la amnistía. Quiero decir que parece que ya está digerido, porque llevamos semanas hablando de ello y vamos a estar meses hablando, pero eso es realmente el elemento central. Y bueno, ese parece que los militantes del PSOE en la votación que hubo la semana pasada lo han asumido, ¿no? Yo creo que pero que una cosa son los militantes y otra los votantes, ¿no? Que no son obviamente siempre no son idénticos. Yo sé que hay cabreo entre determinados votantes del PSOE porque se consideran que se ha traicionado su voto y por lo tanto yo creo que eso, y Carlos Cué decía al principio en su primera intervención, bueno, según cómo termine esta cuestión y según cómo termine será dentro de un par de años o 3 si la legislatura se alarga y se agota. Bueno, pues si realmente Cataluña o los efectos son los mismos que con los indultos, que estamos yo creo que todos de acuerdo en que fue muy positivo, pues bueno, pues la lectura para el PSOE será también positiva, pero hay un riesgo de que eso no sea así y desde luego de que hoy hay votantes del PSOE cabreados, no tiene ninguna duda. También es cierto que hay otros, yo he hablado con militantes, como todos, con militantes cualificados, que ayudan mucho las imágenes que estamos viendo, ¿no? en Ferraz y las que estáis explicando y las que llevan días, ¿no? Que al final, si la alternativa es entre tragarse para algunos un enorme sapo, como es la amnistía, o que gobierne lo que califican, y yo creo que como un criterio, la derecha más radical desde la democracia, pues bueno, que prefieren tragarse ese sapo, ¿no? Es más, hay un argumento de fondo que es para quienes critican, como Felipe González, como ha hecho Felipe González o Paje, que dicen, yo no quiero la amnistía. Bueno, hay un planteamiento muy razonable que es, vale, pero dime el argumento completo, porque yo no quiero la amnistía en este momento significa, y lo que quiero es que gobierne la derecha, porque obviamente si se fuesen nuevas elecciones, nadie cree que, o sea, en el mejor de los escenarios posibles, el PSOE estaría en la misma situación, teniendo que volver a pactar con los partidos nacionalistas, periféricos o independentistas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todo eso está ahí. Dentro del acuerdo, yo creo que es un error evidente meterlo del lawfare, insisto, no porque no exista. Yo creo que, y el ejemplo más claro es lo que ha ocurrido en los tribunales con Podemos durante años, que ha habido casos de lawfare clamorosos, pero una cosa es que lo diga yo, que puedo creer firmemente en ello como analista, o lo intento al menos, de la realidad, y otra que figure en un acuerdo de un partido político como el PSOE, que es el partido que está gobernando y que quiere seguir gobernando, ¿no? Y luego yo creo que mediáticamente, también lo habéis mencionado, es problemático el tema del verificador internacional. A ver, es entre partidos, obviamente, sería
yo creo que inaceptable. Claro, es que solo faltaba. En un tema institucional, claro. Pero no nos engañemos, quiero decir que se va a utilizar y que es fácil poder utilizarlo, es evidente, porque, bueno, quiero decir que una negociación entre el PSOE o donde una parte es el PSOE que se tenga que hacer en Suiza, por poner un ejemplo, pues es muy complicado explicárselo, insisto, a los militantes o a una parte de los militantes del PSOE. Venga, obviamente a la derecha extrema que está hablando de dictadura no le puedes explicar nada, porque ahora vamos con las una críticas paranoia. de la oposición, pero antes sobre el contenido, Cue. Sí, no, efectivamente el contenido tiene, yo creo que el PSOE sin ninguna duda ha tragado mucha quina. Y yo creo que estas 4 páginas están llenas de quina, están llenas de cosas que el PSOE no habría puesto nunca en ningún caso si no necesitara un gobierno. Lo que pasa es que yo creo que es muy importante lo de la oposición, porque yo creo que la oposición en este momento está funcionando como el gran aliado de Sánchez. Sistemáticamente es el gran aliado de Sánchez, porque España no es una dictadura. Se tarda 30 segundos en demostrar que España no es una dictadura, como ha dicho Isabel Díaz Ayuso esta mañana. Porque se tarda 30 segundos, porque esta ley, para empezar, en España no es una dictadura porque hay una manifestación en la puerta de Ferraz de gente en contra. España no es una dictadura porque esta ley va a tener una tramitación parlamentaria larguísima que va a dar garantías a la oposición de discutirla. España no es una dictadura porque esta ley la va a recurrir la oposición al Tribunal Constitucional y va a tener... España no es una dictadura porque esta ley la van a aplicar los jueces. España no es una dictadura porque va a estar amparada por la Unión Europea las decisiones que se puedan tomar porque se puede recurrir a la Unión Europea. En fin, es tan fácil, es que se lo ponen muy fácil. Porque lo que es difícil, evidentemente, y antes discutíamos, es entrar al detalle, y antes discutíamos con Lucía, lo que es difícil es demostrar, por ejemplo, que no te has tragado el relato del independentismo sobre el procés, que es evidente que hay muchos elementos del relato que son claramente puestos por el independentismo porque por eso lo han firmado. Eso es mucho más difícil. O explicar, como decías ahora, explicar que te has comido el mediador internacional, por qué te lo has comido, es mucho más difícil. O explicar el párrafo de Lawfare, que estoy de acuerdo contigo, Rico, está pésimamente redactado y explicado. Y aparte no lo ha explicado luego el PSOE, que luego tampoco lo ha explicado con detalle. Bueno, ahora sí, el comunicado a última hora. Pero lo que quiero decir es que es muchísimo más difícil entrar al detalle que ir a si esto es una dictadura o no, con lo cual la gran ventaja que tiene el gobierno, y la ha tenido en las últimas elecciones también, es las barbaridades que dice la oposición, que son muy fáciles de desmontar. Lucía. Bueno, las barbaridades de la oposición no hacen bueno este acuerdo en absoluto. Se lo ponen fácil al gobierno para justificarlo. Es que no lo está justificando. De hecho, yo creo que lo del mediador, yo voy a añadir un antecedente a lo que tú has dicho, a lo que Emar ha dicho, cosas veredes, ¿no? En febrero del año 19... El relator, acuérdate. Sí, ERC exigió para aprobar los presupuestos la figura del relator. En ese momento, todos los varones del Partido Socialista, cuando digo todos, desde Chimo Puig a Fernández Vara, pasando por Javier Lambán y García Paje, le dijeron a Pedro Sánchez, eso no lo puedes hacer. Y el último que se lo dijo, en un vídeo en su fundación, fue Felipe González. Ayer pasó lo mismo, pero ¿qué es lo que ha cambiado desde que Pedro Sánchez no pudo aceptar ese relator porque su partido se lo impidió, y eso lo seguimos todos, ahora que su partido ha aceptado esto? ¿Qué es lo que ha pasado? Pues lo que ha pasado es que Pedro Sánchez necesita los 7 votos de Junts. Pero los necesitaba también hace 4 años y su partido... Bueno, esta es una reflexión interesante. Claro, ¿Por qué el Partido Socialista ahora ha aceptado esto y no lo ha aceptado hace 4 años? Porque lo han aceptado. Yo tengo mi explicación. Y han votado el 90%. Naturalmente yo tengo mi explicación. Yo creo que no lo han aceptado porque estén de acuerdo en absoluto. Yo no conozco a ningún dirigente socialista que esté de acuerdo con el contenido de esto. Otra cosa distinta es que lo asuman para que no gobierne el PP y Vox. Bueno, esto es otra cosa. Bueno, sí, pero eso no hace bueno. Intrínsecamente no es bueno. Ya, pero eso, es decir, aceptar que es bueno porque no queremos que gobierne otro, de eso no se puede vivir mucho tiempo. Hay que explicarle a sus propios votantes y sobre todo, yo creo, a la izquierda y al progresismo en general, por qué se hace esto. La figura del relator, del mediador internacional es de disparate. Es un disparate político. Es decir, desde cualquier punto de vista, eso no se puede explicar. Que 2 partidos españoles necesiten un verificador o un mediador
para validar sus acuerdos fuera de España. Es que ni siquiera va a ser uno, va a ser una comisión de verificadores. Claro, pero que ellos lo llaman mecanismo, pero es un grupo de personas que, por cierto, Puigdemont dice que ya están negociadas quiénes van a ser. Bueno, y no se nos ha comunicado todavía. Y concluyo ya, si me dejáis. Todo esto que estamos hablando, todas estas cuadernas que están chocando en el sistema político, judicial, incluso en el sistema moral, en las cuestiones morales y en las cuestiones éticas, España, todo esto que está pasando es porque Pedro Sánchez necesita 7 votos. Digo, ¿es posible hacer todo esto solo a cambio de 7 votos? Pregunto. Esta es la pregunta. Pregunta jurídica, pregunta política y pregunta moral. Esa es la pregunta. Ángel. Y la oposición es muy mala, y ya lo sé. Pero este no es el problema. Luego hablamos de la oposición. Estamos hablando del contenido del acuerdo. Munarrif. Yo suelo preguntarme siempre, ¿qué va a quedar de esto dentro de, vamos a decir, un año? ¿Qué va a ser de los mediadores y qué importancia va a tener eso dentro de un año? ¿En qué se va a traducir, en efecto, esto del lawfare? ¿Qué importancia tiene que se haya comprado, incorporado o que se haya dado más por bueno un relato tan absolutamente benévolo? ¿No te parece importante, Ángel, a ti? No, pregunto en qué va a quedar, en qué se va, cuánto va a durar. en qué se va a traducir en efecto esto. Hoy es el día del lawfare y hoy es el día del mediador. Hoy es el día más lawfare, el día más mediador de todos. Cuando llegue, lo presenten, de las 4 entrevistas. Esos son los días del mediador y del lawfare. Esta es una transacción cruda de amnistía a cambio de investidura. Ese es el acuerdo. Bueno. Yo creo que lo demás es accesorio secundario y con el tiempo pasará a estado gaseoso. Eso es lo que yo creo. Esto es un texto polivalente hoy, que el PSOE dice que significa una cosa, Junts otro. Ángel, te puedo añadir una cosa, es porque hay una comparativa para entender cuánto va a tardar eso, y es 2020. Acuerdo con Esquerra Republicana, que también causó mucho escándalo. No era como no había mediador internacional, pero sí había mesa de diálogo, vamos a hablar de referéndum, y en ese momento generó mucho escándalo. ¿Se va a hablar de referéndum en una mesa entre gobiernos, entre el gobierno de España y el gobierno de Cataluña? Bueno, pues se habló de referéndum varias veces, se reunió varias veces la mesa, han pasado 4 años, y efectivamente, de aquella mesa, pues, en fin, ya no genera el escándalo que generaba hace 4 años. Eso es verdad que puede pasar. Y luego que el verificador internacional es que es evocador. ¿De qué es evocador? Pues de las negociaciones, del IRA, de los conflictos verdaderamente entre naciones colonizadas y estados conflictos opresores. En los que ha habido sangre. Es evocador, pero a efectos prácticos, que un partido incorpore a una persona de otra nacionalidad a revisar los acuerdos para constatar que se ciñen a la idea con la que se firmaron. Es decir, tampoco es que sea una cosa en sí mismo intrínsecamente inaceptable, claro, pero ¿a qué remite? Pero por eso digo, hoy es un día que lo simbólico, sí, es verdad que hay muchos titulares, es decir, pero realmente lo central es la amnistía y la investidura, lo que ya sabíamos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que la investidura de Pedro Sánchez es segura, es la semana que viene, es así. Pedro Sánchez se puede llegar a estar 4 años más en la Moncloa, seguro. ¿En qué se va a traducir la amnistía? Bueno, habrá que ver cómo hace la digestión el sistema judicial de todo eso, habrá que ver quién se beneficia, quién no, es más incierta. Yo creo que en ese sentido arriesga más Puigdemont que Sánchez, ¿no? Y por eso también recauda más en otros aspectos para su gran cesión, porque no olvidemos que no solamente el PSOE ha hecho cesiones ante los suyos, también la ha hecho el independentismo. No hay más que ver las primeras reacciones en el seno del independentismo, llamémosle duro, no están para nada conformes. Han firmado que van a intentar llevar adelante un referéndum por la vía del 92, que es un referéndum, para empezar, constitucional, para seguir, que tiene dudosas posibilidades de que a través suya se pueda llegar a conseguir. Es que no es un referéndum vinculante, es un referéndum consultivo. Es decir, es que han bajado de golpe 4 peldaños en cuanto al objeto propio del proyecto político de Junts, que es la independencia de Cataluña, ¿no? Entonces, claro, han cedido todos. ¿Qué es el acuerdo? El acuerdo es: tú me haces presidente, yo te perdono los delitos. Es decir, es muy crudo. Realmente es un pacto muy crudo. Yo creo que hoy es el día más lawfare de todos, hoy es el día más mediador de todos, y hoy es el día, bueno, y por supuesto el regreso de las empresas, en fin. Todas estas cosas yo creo que son aderezos a lo central, ¿no? Lo que pasa es que como lo central, como decía Rico, ya lo dábamos todos por hecho, pues parece que hoy había que vender algo nuevo, pero no nos distraigamos, es la amnistía. Esto va a ir de la amnistía y la legislatura va a ir de cómo, de qué temperatura alcance la oposición en relación a los pasos que se vayan dando con la amnistía, y de qué decisión judicial final haya sobre la amnistía, y de qué grado de aceptación haya en la derecha de la decisión final sobre el Tribunal Constitucional. Sobre temperatura, volvemos a la calle ahora mismo porque se está calentando mucho la situación ante Ferraz.
La sede de Ferraz la vamos a quemar, es lo que estaban gritando los manifestantes. Acaban de empezar las cargas en el centro de Madrid. Alfonso G, a última hora. Pues acaban de comenzar las cargas, ha sido disuelto isofacto la primera línea de radicales que estaban acosando a los policías. La madrileña calle de Ferraz ahora mismo está ya abierta, han conseguido, la policía ha retirado las vallas y está avanzando hacia la Moncloa, hacia la glorieta de Moncloa, donde están corriendo los radicales. Hemos visto lanzamiento de botes de humo, también de pelotas de goma, se han desplegado los antidisturbios con sus escudos y han comenzado las cargas, están aporreando a todo aquel que les hace frente, como no puede ser de otra manera, y ellos siguen, están evidentemente en pequeños grupos acosando a los policías. Lo que ocurre es que los policías están avanzando a todo lo ancho de esta calle Ferraz con sus furgonetas también, los han comprimido a Aimar desde la parte norte de esta calle y también desde la parte sur, en el cruce con la calle Ferraz, los han pillado entre dos fuegos y han sido evidentemente ya disueltos, aunque están moviéndose, como decimos, hacia el Parque del Oeste, en la zona más norte de la Moncloa, y por lo que vemos ahora están utilizando material antidisturbios, se han lanzado más botes de humo y en estos momentos creo que se están practicando detenciones, por lo que vemos. La policía ha tomado ahora mismo el lugar donde se encontraban ellos, estaban todos enmascarados, han realizado un lanzamiento continuo llenos de botellas de cristal, sobre todo hacia la prensa, y muchísimo material pirotécnico. Cuando eso ha comenzado, se ha dado la orden para que la unidad de intervención policial avanzara y, como digo, han sido comprimidos desde la zona norte y desde la zona sur. Ellos estaban en el centro y han sido disueltos rápidamente. Momentos de tensión, porque digo que se están practicando detenciones, y la calle ahora mismo Ferraz ha quedado ya abierta, se puede circular por ella con muchísimo cuidado, porque ahora mismo la ha tomado la policía. Esas vallas metálicas que comentábamos en un principio han sido ya retiradas para que las furgonetas de los antidisturbios comiencen a avanzar y encontrarse justamente en el otro lado con el resto de compañeros de la unidad de intervención policial. Desde tu posición, Javier Bañuelos, ¿qué ves? Pues mira, Aimar, ahora mismo estamos en el cruce de Marqués de Urquijo con la calle Ferraz. Ahora mismo estamos pisando trozos de cristal. Toda la calle está llena de trozos de cristal porque nos hemos visto ahora mismo, pues prácticamente casi envueltos en esa lluvia de botellas de cristal, litronas que han llovido permanentemente, lanzadas hacia la policía, como comentaba Alfonso Gea. Ahora mismo, en este punto, hemos visto perfectamente cómo los radicales lanzaban dos enormes bengalas que han ocupado todo el tramo de Marqués de Urquijo. Prácticamente toda la calle estaba iluminada de rojo, se han producido esas cargas que comentaba Alfonso Gea y ahora mismo, pues todavía permanecen aquí en esta zona, en este punto, varios grupos radicales. Ya veníamos observando perfectamente como desde hace unos cuantos minutos se estaba enrareciendo mucho el ambiente, no hace sol, Aimar obviamente, pero hemos visto muchas gorras, ya se veían perfectamente las bragas al cuello de muchos de los manifestantes aquí, incluso hemos visto algún manifestante que llevaba una máscara antigas también colgada al cuello. Los radicales han empezado también a comenzar a hacer el saludo nazi al grito de España Unida y han empezado a insultar a la Policía Nacional, momentos en los que ha comenzado prácticamente esa carga policial. Ahora mismo estamos viendo como los 4 furgones de la Policía Nacional, de la Unidad de Intervención Policial, están empezando ya a tomar la subida Marqués de Urquijo, dirección hacia Princesa, porque es ahí donde prácticamente esa barrera policial que ha formado los equipos de la Unidad de Antidisturbios con sus escudos y con sus porras han ido subiendo perfectamente a toda la masa de gente hacia la calle Princesa. Ahora mismo, como digo, en este cruce entre Marqués de Urquijo y la calle Ferraz, la policía está perfectamente colocada en cada una de las salidas, están encapsulando también a estos radicales, tratando de asegurarse que tienen todas las zonas ocupadas, todas las zonas perfectamente vigiladas y, como digo, Aimar, ahora mismo aquí mucha tensión porque todavía permanecen unos cuantos radicales también en el Paseo de Rosales, perfectamente colocados detrás de los agentes de la Policía Nacional. Líneas abiertas, Javier Alfonso, ante cualquier novedad. Son las 10:48 de la noche, 9:48 en Canarias. Enric Juliana, buenas noches. Hola, buenas noches. Director adjunto de La Vanguardia. Tú sostienes, Enric, la tesis de que el acuerdo de hoy reconfigura el escenario político hacia un momento que titulas Todos dentro. Explícanos esto. Sí, yo creo que esta es una de las novedades de la jornada de hoy. Se irá viendo más claro probablemente en las próximas semanas y meses. A ver, en la historia contemporánea española,
podríamos tomar como referencia desde el siglo XIX para acá, han sido contadas las ocasiones en las que todos los actores políticos, es decir, partidos, corrientes de opinión, en fin, todo lo que contaba, los nervios políticos del país, han estado durante un largo periodo de tiempo dentro del marco institucional, dentro del marco parlamentario. Siempre a lo largo de más de 2 siglos han sido más largos los periodos en los que ha habido exiliados, gente en la clandestinidad, en el monte, al otro lado de la frontera, o bien autoexcluidos de la vida política. Basta imaginar todos los periodos de la historia de este país, desde principios del siglo XIX hasta la actualidad. La Constitución, el momento de la Constitución, fueron los momentos de integración. Después ya hubo fuerzas políticas que quedaron fuera por su complicidad con ETA, hasta que ETA desapareció y hoy hay un partido que es Bildu, que es plenamente legal. Pero en el momento en que ETA desaparece empieza el problema de Cataluña. Bueno, el acuerdo al que se ha llegado hoy, que se traducirá en una investidura la próxima semana, significa que todos están dentro. Desde Vox hasta Bildu, desde el Partido Popular hasta sus antiguos aliados convergentes, que ahora ya no se llaman Convergencia, que han adoptado el nombre de Junts. Desde el Partido Socialista a Sumar, en cuyo interior se halla el Partido Comunista, y también Podemos, ¿no? Todos están dentro. Bueno, eso puede parecer banal, para mí no lo es, porque la historia, la consolidación de la democracia significa que la democracia tenga la capacidad de integrar a todas las corrientes, que evidentemente en el marco parlamentario pues lo que hacen es pugnar entre sí, establecer alianzas, establecer acuerdos parciales o más grandes y combatirse políticamente en el marco de las normas constitucionales, de las normas vigentes, en el marco de la ley electoral. Pues yo creo que hoy se está dando un paso muy importante en esa dirección. Y ese marco pues se consigue mediante un acuerdo político que incluye la amnistía. Yo entiendo perfectamente que haya personas en España, posiblemente entre los que están en contra y los que no lo acaban de ver claro en estos momentos, posiblemente son más de los que hoy estamos a favor de esta medida. No tengo duda de ello. Ahora también creo que en los próximos meses será interesante ir verificando las opiniones al respecto. Enrique. Pero estamos en un marco político democrático, nada más que eso. Hay algún sector que no lo entiende, son estos escuadristas que hoy se están manifestando en la calle Ferraz. Juliana, mil gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Por lo tanto, con este acuerdo que Enrique titula Todos dentro, cerrados ya los votos de Junts, siguientes pasos para la investidura, empezando por la fecha. Todo apunta a que va a ser el miércoles y jueves que viene. Guillermo Lerma. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Esos son los planes del PSOE, que Sánchez sea reelegido por el Congreso en exactamente una semana. El debate se celebraría, por tanto, los días 15 y 16 de noviembre, aunque la convocatoria oficial del Pleno la tiene que hacer la presidenta de la Cámara cuando los socialistas cierren el pacto con el PNV, el último grupo que falta por confirmar en la ecuación de la investidura. Las conversaciones con los nacionalistas vascos continúan. A Ferraz le gustaría firmar ese pacto mañana mismo, pero aún hay detalles por perfilar, según fuentes de la negociación, que vinculan ese acuerdo al anuncio formal de la fecha. El PSOE busca dar al partido de Ortuzar foco y espacio propio, siempre lo han considerado socio preferente, y buscan darle ese estatus a la hora de escenificar el pacto, a pesar de que su peso e influencia en este caso ha sido menor. Antes del debate de investidura, por cierto, los grupos quieren tener registrada la ley de amnistía y celebrar una reunión de la mesa de la Cámara para su calificación, cumpliendo con el primer trámite parlamentario de la proposición de ley. Gracias, Guillermo. Hora 25. Y antes de retomar la mesa del análisis con Manuel Rico, con Lucía Méndez, con Ángel Munárriz, con Carlos Cué, tenemos una noticia que publica el diario The Guardian y que es muy importante. El primer ministro israelí, Netanyahu, rechazó un alto el fuego de 5 días en Gaza que le ofrecía Hamás a cambio de la liberación de algunos de los rehenes secuestrados. Netanyahu dijo no
Isabel Villar, buenas noches. Buenas noches. Asegura el diario británico que poco después de que Hamás lanzara su ataque el 7 de octubre, empezaron esas negociaciones con grupos palestinos y llegó esa oferta inicial, la liberación de niños, mujeres, ancianos, enfermos, a cambio de un alto el fuego de 5 días, algo que el gobierno israelí rechazó. No solo eso, después lanzó su ofensiva terrestre sobre la franja. Aún así, las conversaciones han seguido, pero Netanyahu, según el Guardian, ha mantenido esa línea dura. Cuenta el artículo que la principal exigencia israelí es que Hamás les dé una lista completa con los rehenes, sus nombres, dónde están, algo que nunca les han entregado, alegando que los 240 rehenes están retenidos por grupos diferentes en lugares de toda Gaza. Es decir, sugiere el Guardian que puede ser que ni siquiera los líderes de Hamás sepan exactamente cuántos rehenes hay, dónde están o cuántos han sobrevivido a los bombardeos israelíes. Asegura el diario que han intentado recabar la versión oficial de Netanyahu, de la oficina del primer ministro, sobre esta información, pero sin éxito. A punto de abrir el larguero, Manu Carreño, buenas noches. Hola, Aimar Bretos. El Cholo Simeone amplía su contrato con el Atlético hasta 2027. Cuando acabe este contrato, habrá cumplido 15 temporadas consecutivas. Es el entrenador que más años va a estar, si acaba este contrato, insisto, en un equipo de manera consecutiva, superando las 14 temporadas que estuvo Miguel Muñoz en el Real Madrid. Fíjate desde entonces el tiempo que ha pasado. Además, mañana hay lista de Luis de la Fuente, luego daremos algunas claves del seleccionador, y acaba de terminar el Betis 3, Aris Limassol 1, y antes ha ganado el Villarreal 1-2 al Maccabi Haifa. Todo esto en el larguero. Hasta luego, Manu. Adiós, Aimar. Y la ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches, pues a partir de mañana mejor ir aligerando ropa, sobre todo el fin de semana, porque va a ser lo más destacable, un ascenso de temperaturas que, por ejemplo, nos llevará a ambiente incluso cálido la tarde del domingo, especialmente en el Mediterráneo, y las mañanas, también las noches, cada vez serán menos frías. Igualmente mañana, como va a hacer viento y las temperaturas serán parecidas a las de hoy a primeras horas, sensación de frío tendremos. Después, en general, tiempo soleado, con ambiente agradable durante la tarde, todavía ventoso, y solo recomendamos ropa para la lluvia en Galicia, el Cantábrico y a última hora también en Castilla y León y el Alto Ebro. Hasta luego, Jordi, hasta mañana. Adiós. Hora 25. Aimar Bretos. Tan relevante como el contenido del acuerdo entre PSOE y Junts, informativamente tan relevante es la dimensión política que le ha dado hoy la oposición a ese contenido. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que mañana ha convocado de urgencia a la dirección del PP, Feijóo ha advertido hoy de que la democracia está volviendo a sufrir un ataque sin precedentes, dice, y lo mezcla en el mismo argumento con el golpe de Estado del 23F o con el terrorismo. Mariela Rubio, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aimar. Sí, un duro Núñez Feijóo comparaba el acuerdo del PSOE y Junts firmado hoy con, decía, otros ataques a la democracia como fueron el 23F o el terrorismo de ETA. Es cierto que la democracia española está volviendo a sufrir un ataque sin precedentes, pero no es la primera vez. El golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, el golpe del terrorismo de ETA durante décadas y el golpe perpetrado por el independentismo catalán fueron desafíos a la libertad y a la convivencia en España. Aseguraba Feijóo que el PSOE ha renunciado hoy al constitucionalismo y que Sánchez ha humillado a España por una ambición personal desmedida. Afirmaba el líder popular que el de hoy es un hito más en la erosión planificada de la democracia y que tras la amnistía llegará sin ninguna duda el referéndum. Estos acuerdos de la vergüenza no resuelven ningún problema, sino que los agravan todos. Y la amnistía irá seguida de otras medidas que ya son posibles, como el referéndum de autodeterminación. El Partido Socialista ha enterrado su tradición constitucionalista. Hoy el Partido Socialista toma el relevo al frente del proceso. La humillación a la que el señor Sánchez está sometiendo a nuestro país está siendo completa e inapelable. Los españoles tienen el derecho y la obligación de hacer oír su voz, ha dicho Feijóo, llamando a todos los demócratas a protestar en la calle de forma pacífica. Mañana en Génova, el líder popular ha convocado un comité de dirección de urgencia. Gracias, Mariela. Pero como demuestra la experiencia y confirma la jornada de hoy, cualquier cosa que diga Feijóo, por durísima que sea, va a quedar siempre eclipsada, siempre que Ayuso decida hacerlo. Y el camino, Susana, es entrar en una dictadura. Han estado con el señuelo de que viene Franco, la ultraderecha, el blanco y negro, nos van a meter a todos en casa, las mujeres en la cocina, y nos han colado una dictadura. Nos la han colado por la puerta de atrás y estamos al comienzo de ella. Es que las dictaduras van carcomiendo, van poco a poco, claro, estamos al comienzo de la misma. Pero lo cierto es que Pedro Sánchez va a decir en su defensa que posiblemente sea investido el próximo miércoles con mayoría absoluta, 178 diputados. Como los grandes dictadores a lo largo de la historia, se cuelan a través de los parlamentos. Si en el futuro se manipula una urna, si en el futuro se cierra un medio,
Lo que os parece escandaloso un 2 de noviembre, el 7 de enero será ya normal, porque hay tanto, las dictaduras van entrando así. Esto había dicho Díaz Ayuso por la mañana en Antena 3 con Susana Griso, cuando todavía ni siquiera se conocía el contenido del acuerdo. A mediodía, conocido ya el literal del texto, Ayuso ha dado un paso inédito hasta ahora, que es ponerse a hablar de las Fuerzas Armadas, del rey. Esto lo debemos resolver entre todos. Empezando por el propio PSOE, al que miramos desconcertados todos los españoles hoy. El PSOE tiene que reaccionar antes de que no haya vuelta atrás. ¿Con qué contamos para salvar la terrible situación en que Sánchez nos pone? Contamos con todos los españoles de bien, la gran mayoría, que ya no pueden más. Con la Constitución española, que nos ha llevado a un buen puerto en las peores situaciones. Con la corona, en la persona de Felipe VI, rey de todos los españoles. Con las 2 cámaras del Poder Legislativo, las sedes verdaderas de la soberanía nacional, única e indivisible, por cierto. Con el Poder Judicial, con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas, con las instituciones de las comunidades. Contamos con la corona, con el Poder Judicial, con las Fuerzas Armadas. ¿Para qué cuenta Ayuso con la corona, con el Poder Judicial y con las Fuerzas Armadas en este contexto? Es francamente llamativo. Y luego está la extrema derecha desbocada ya con Abascal llamando a la resistencia en la calle y hablando del dictador al banquillo y si no iremos a la cárcel. Apelamos a esa resistencia civil, pacífica pero firme, que va a ser larga, pero que solo tiene un fin y que nosotros conocemos y aceptamos. O el dictador en el banquillo, o los que nos oponemos a este golpe en la cárcel. Carlos Cue. Efectivamente, yo insisto en que lo mejor que tiene el gobierno es la oposición. Porque realmente es muy extraño, decía antes Lucía, pero ¿qué más da? Una oposición mala no hace el gobierno bueno, estamos de acuerdo. Pero es muy raro que la oposición sea funcional al gobierno. Esto no suele pasar. La oposición normalmente se dedica a debilitar al gobierno, que es obviamente su trabajo. Y el problema es que los excesos de la oposición, sobre todo la oposición de Vox y de Isabel Díaz Ayuso, que hoy ha ido más lejos que Vox, que por cierto, Isabel Díaz Ayuso no sé por qué se empeña, la mayoría de las dictaduras llegan poco a poco, no es verdad. Ya está hablando de Hitler, evidentemente, pero es que la enorme mayoría de las dictaduras llegan como la española, como la italiana, como la mayoría de las latinoamericanas llegan con un golpe de Estado que no es lento, es brutal, como el de Pinochet, que acaba con la muerte de Allende. O sea, ni siquiera eso es verdad. Pero bueno, al margen de eso, yo creo que evidentemente la decisión que ha tomado el PSOE supone un riesgo es una operación política de altísimo riesgo la que ha hecho Sánchez. Lo sabemos desde hace 3 meses que la lleva haciendo. Hoy es el día definitivo y evidentemente tiene un riesgo para el PSOE muy fuerte, que solo se verá con el tiempo si consigue realmente explicarlo y que su base social lo entienda. Yo creo que tiene una gran ventaja en la oposición, porque la oposición le recuerda todo el día a la base social del PSOE por qué votó al PSOE o por qué votó a Sumar, por qué los progresistas de este país se movilizaron de manera muy excepcional el 23 de julio para que no gobernara la derecha. Eso sigue vigente y la oposición se lo recuerda cada día. Munarriz. Bueno, yo creo que va a haber ahora movilizaciones verdaderamente masivas contra la amnistía, ¿no? Para empezar, este domingo creo que sí van a ser muy abundantes, no como los que está viendo enfrente de Ferraz, que lo que tienen de interesante no es tanto el elemento cuantitativo como ver que si cierras los ojos realmente y escuchas lo que dicen, quitando la parte de los insultos, quitando la parte, digamos, más desmadrada, ¿no? Lo de España cristiana y no musulmana, o los insultos a Marlaska y a Montero. Si ves su diagnóstico de la nación humillada y arrodillada ante el enemigo y tal y cual, es calcado el de la derecha mainstream. Eso para mí es lo más interesante de las manifestaciones de estos días, ¿no? Más que realmente no están siendo excesivamente numerosas. Ahora yo creo que sí va a haber manifestaciones numerosas donde el PP va a sacar bastante gente a la calle. La gran pregunta es, ¿se va a producir un, digamos, desbordamiento social en contra de la amnistía que arrastre a sectores, lo que hoy pedían Abascal y Feijóo, ¿no? Una, digamos, alianza de demócratas contra la amnistía? Yo creo honestamente que no, y creo que no en paz con formación de las opiniones sobre los grandes procesos políticos se produce en muy buena medida por cómo reaccionan los demás a los procesos, ¿no? Hoy, por ejemplo, la mejor noticia, una de las grandes noticias a Puigdemont se la da el Consejo General del Poder Judicial con su comunicado, la reacción de la Judicatura, y probablemente una de las lecturas más interesantes para el
PSOE a la hora de defender que no ha cedido tanto, pues sea que la Asamblea Nacional de Cataluña no esté de acuerdo, y por supuesto muchísima gente está conformando una opinión más tibia sobre la amnistía o menos crítica al ver las manifestaciones de Abascal, de Ayuso y por supuesto en la sede de Ferraz, ¿no? Creo que el potencial, digamos, que tiene la amnistía como elemento de causar antipatía y rechazo a la sociedad española es muy elevado, pero llevado a la plantilla de la realidad política en España y de quién defiende cada postura y tal y cual, creo que al final es muy posible que sea un elemento que se distribuya de manera más o menos natural entre los espacios de izquierda y derecha. Sí, por supuesto, ¿no? Como se lleva diciendo muchísimo tiempo, ¿no? Esto en Andalucía la gente no lo va a entender, que es un clásico de todas las cuestiones que atañen a Cataluña, que en Andalucía, en Castilla-La Mancha, en Extremadura, también la izquierda le desagrada. Pues por supuesto que sí, es decir, por supuesto que en Andalucía no es precisamente, no es fácil encontrar una conversación, digamos, de las que yo digo, ¿no? De bar, gente diciendo, no, pues la amnistía, pero a la hora de la verdad, permitidme coloquialmente que diga, para muchísima gente no es para tanto, ¿no? Y cuando se trata de vender que es tan absolutamente grave y crucial, ¿no? Creo que eso cuela menos. Que la gente entre un sí o un no a amnistía probablemente te dijera que no en muy buena medida, sí. Que vayan a convertir esto en una cuestión verdaderamente existencial, pues yo tengo más dudas. Lucía. Bueno, dice Ángel, las imágenes a qué nos recuerdan. Yo creo, Aimar, que todos nosotros estuvimos en aquella campaña electoral del otoño del año 19, cuando se repitieron las elecciones. No sé si os acordáis que Vox sacó 52 escaños, a pesar de que las encuestas solo le daban 40, porque se incendió literalmente Barcelona durante muchos días. Y creo que a lo que nos recuerdan estas imágenes de Madrid en este momento es exactamente aquello que quiero recordar de paso, que aquella gente probablemente va a ser amnistiada y ya está. Esto es lo que hay. Yo creo que hay suficientes razones para protestar en contra de la amnistía y no estoy de acuerdo en absoluto con que no sea un asunto grave. Creo que lo es y que no le resta gravedad el hecho de que Isabel Díaz Ayuso utilice X términos que no sé yo si el rey y el ejército a Isabel Díaz Ayuso le van a hacer caso, no sé. Esperemos que no. Creo que me parece que no. Es decir, que esto puede ser discutible en las palabras que utilice, pero en fin, es desde el punto de vista, digamos, práctico, es inocuo lo que diga ella, porque no es presidenta del gobierno, no manda nada de momento. Bueno, dirige una de las comunidades más ricas de Europa y más importantes. No es la presidenta. No es inocuo. Sí, no es la presidenta de La Rioja, con perdón y con respeto a La Rioja. Palabras pesan. No te metas en ese jardín, Carlos. No, porque yo mucho cariño a La Rioja, pero es la presidenta de la comunidad más rica de España. Bien, quiero decir que la amnistía no es buena porque Isabel Díaz Ayuso meta la pata. Es decir, no, en absoluto. La amnistía de por sí es lo que es y la gente tiene su opinión. Yo creo que aquí no hemos dicho, o me falta, me parece, un argumento que a mí me parece muy necesario subrayar y que también tiene que ver con el fondo del asunto. Cuando el señor Cerdán, cuando el señor Puigdemont, cuando poca gente que ha hablado hoy del Partido Socialista, que ha sido muy poca, por cierto, por algo será, ha hablado de la necesidad de la reconciliación, de la necesidad de desinflamar la política, yo quiero decir que esto que está haciendo el Partido Socialista, y lo está haciendo Pedro Sánchez en contra de la mitad del Parlamento español. Concretamente hay 172 diputados que representan a más de 11 millones de españoles que están en contra de esto. En contra. Es decir, independientemente de los términos que usen, de que digan más o menos, en fin, cada uno en su estilo, que diga lo que diga y que no estés de acuerdo con el tono o con las palabras. Yo creo que hacer esto en nombre de la reconciliación, como se han hecho otras amnistías, quiero decir la del 77, ¿no? Que no tuvo ni un solo voto en contra en el Parlamento español. En este momento la mitad del Parlamento está en contra. Es decir, que si se trata de reconciliar, no sé si esto reconcilia mucho o hace exactamente lo contrario. Rico. A ver, yo creo que QE ha sido un osado corrigiendo a la catedrática de Historia Díaz Ayuso sobre cómo llegan las dictaduras. Pero dicho lo cual, Ayuso muchas veces explica con desparpajo lo que le mandan que diga, y yo sí que creo que la mención a la corona y a las Fuerzas Armadas tiene un sentido, ¿no? Porque una vez que ya la derecha política y la mediática ya nos han explicado que estamos en una dictadura, Feijóo hoy lo ha comparado con ETA.
Ha hablado del golpe, del 23F y de ETA. Bueno, yo creo que los dos... No, perdón, ha dicho que la democracia española se ha sí, ha puesto 4 ejemplos. A X peligros. Sí, bueno, y lo ha metido en ese contexto, que es que no estaban hablando del partido del Real Madrid ayer. No lo ha comparado. Ha dicho que ha habido 4 momentos de riesgo para la democracia en España. Vale. ¿Correcto? Bien, vale, pues eso es lo que yo estaba diciendo. Vale. Bien, entonces, como ya eso está agotado, porque después de la dictadura, pues, ¿qué va a venir? Pues yo sí que creo que hay un movimiento potente para que el rey, de alguna forma, con la sutileza o no sutileza, no tiene que ser el discurso del 3 de octubre, ¿verdad?, pero que muestre su disconformidad con este asunto. Igual que creo... ¿Tú crees que la presidenta de la Comunidad de Madrid le ha pedido al rey que muestre su disconformidad con la ley? Yo no he dicho que la presidenta de la Comunidad de Madrid... bueno, lo único que me faltaba ya en esta vida es interpretar el pensamiento de Díaz Ayuso. Yo lo que digo es que hay movimientos y que hay presión. Para eso, desde la derecha, sin ninguna duda. A ver, hay gritos, ha habido pancartas. Y segundo, si puedo seguir sin que me interrumpas, pues te veo animada... yo tampoco descartaría algún manifiesto, obviamente de militares retirados, ¿vale? Pero yo desde luego lo que no creo es que haya sido una ocurrencia que tuvo la historiadora, la catedrática Díaz Ayuso, que se le ocurrió mencionar justo a ese ámbito. Yo creo que responde algo. Oye, lo veremos. Van a pasar semanas, lo veremos. Segundo, esta semana ha habido mucha polémica con el tema de lo que ha tardado en condenar pues las escenas de violencia que hubo Feijóo. A mí, al final llegaron condenas, tardó 48 horas en entender lo que estaba ocurriendo, pero a mí las condenas me parecen muy bien, pero a mí me parece más interesante analizar quiénes son los responsables del caldo de cultivo de lo que está ocurriendo. Y el PP es máximo responsable porque lleva desde el 2018 poniendo en duda la legitimidad de un gobierno democrático. Yo no estoy de acuerdo con eso. Bueno, no tienes que estar de acuerdo, pero como eso está en las hemerotecas, pero es que no es demostrable. Sí, ¿Quién ha puesto en cuestión permanentemente, la legitimidad? Santiago Abascal sí, el PP no. El PP también. Bueno, se habla de... permanentemente se está poniendo, o se ha puesto, en duda. Y obviamente se ha acelerado en las últimas semanas, ¿no? Y un último apunte, dices... Brevemente, Rico. Sí, brevísimo, que a Lucía les recuerda al Tsunami Democratic, que los van a amnistiar. Si es así, esperemos que ocurra lo mismo, que a los organizadores de esta violencia callejera, también los juzguen. Sí, pero sobre todo que para empezar, que los detengan y que se abra procedimientos contra ellos. Bueno, vamos a ver cómo terminan los procedimientos y se avanzan igual que en Cataluña. Bueno, de momento hay 6 detenidos esta noche, Alfonso Ojea. Así es, 6 detenidos por el momento. Uno de ellos ha sido, lo hemos visto la detención, ha sido un joven que ha provocado a la policía y directamente ha sido reducido. Pero junto con otros 5 más, por el momento, en estos mismos instantes se están produciendo cargas, Aimar, en la zona del intercambiador de transporte de Moncloa, muy cerca al lado de lo que es el cuartel general del Ejército del Aire, y por lo que tenemos entendido, allí también se están produciendo detenciones. En el momento nos encontramos en la calle del Buen Suceso, que es una calle paralela a Ferraz, donde se han producido al menos 2 incendios de contenedores ya sofocados. Sí, estamos viendo de nuevo esas estrategias organizadas propias de guerrilla urbana que vimos el martes. Sí, las estamos viendo, no como el martes, que fueron, me parece a mí, desde luego por lo que estoy comprobando, más organizadas que hoy. Sí. Entre otras cosas, Aimar, porque los efectivos de la unidad de policía judicial camuflada han estado en todo momento entre los manifestantes. Bien. Realmente lo que ha sucedido es que en un momento dado, hartos ya los agentes de la unidad de intervención policial y por supuesto sus mandos del lanzamiento de objetos, han decidido ir al ataque hacia ellos, los han cogido entre 2 calles, comprimiéndolos con los vehículos, y ahí ha comenzado evidentemente la primera carga policial, que ha sido terrible, y por supuesto el lanzamiento de pelotas de goma y también de botes de humo. Estamos ahora mismo en la calle Princesa, donde se están aproximando varias unidades de la policía en sus furgonetas completamente con las rejillas bajadas para impedir que el lanzamiento de objetos les provoque algún problema a los agentes que están en el interior. Esta zona está ahora más calmada. Como digo, la situación ahora, los saltos y las carreras se están produciendo como a 300, 400 metros de aquí en dirección a ese intercambiador de transporte
transporte de la zona norte de Madrid, de la zona de Moncloa, y hay que también comentaros que nos han vuelto a todos los periodistas a pillar entre dos fuegos, porque el lanzamiento de pelotas de goma se producía contra los manifestantes que se habían mezclado con nosotros, con todos los medios de comunicación. Bañuelos, ¿tú dónde estás ahora mismo? Pues mira, Aimar, estamos ahora mismo en Pintor Rosales. Aquí ahora mismo la imagen ha sido la de hace unos minutos, muy llamativa. A la carrera aquí por este tramo de Pintor Rosales, los radicales con megáfono en mano han corrido al grito de Marlaska, hijo de puta. En este punto ha habido también cargas. Hemos visto lanzamiento también de pelotas de goma con las focachas. La mayoría de los ultras se han dispersado, que les tenían encapsulados. Han funcionado perfectamente esa operación jaula para proteger el núcleo de Ferraz, que ha quedado ahora mismo prácticamente libre. Ahora mismo solamente vemos varios furgones de la Policía Nacional que están tratando de cercar ahora mismo al pequeño grupo que queda aquí en esta zona de Pintor Rosales, junto a la calle Marqués de Urquijo. Los radicales que han aguantado aquí están jugando ahora mismo, Aimar, lo estamos viendo perfectamente, al clásico juego del gato y el ratón ahora mismo en este momento de la noche, porque hemos ya cruzado, ¿no?, y atravesado varias calles paralelas a este tramo, y hemos visto perfectamente cómo la policía, de hecho en algún momento nos hemos visto también atrapados, porque la Policía Nacional, los equipos de la unidad de intervención policial nos decían que tenemos que bajar a un tramo en el que precisamente se están produciendo cargas policiales. Ahora mismo, lo dicho, el trasiego de furgones policiales es constante. También hemos visto dos ambulancias del SAMUR, de hecho hemos podido ver precisamente como una de las cargas, uno de los agentes de la unidad de intervención policial ha quedado herido en el suelo, que quedó caído en el suelo, y varios compañeros han tenido que escoltarle con sus escudos para poder llevárselo, para evitar que fuese golpeado por los objetos que estaban lanzando los grupos radicales, principalmente botellas de cristal. No sé si podéis escuchar ahora mismo como siguen continuando esos disparos con las focachas, lanzando también las salvas. No solamente vamos a hacer una cosa, goma, también Javier, nos seguís informando a lo largo de la noche, pero es que tengo unos segundos para concluir, para cerrar aquí la mesa del análisis de Hora 25, y quiero preguntaros a los 4 participantes de hoy, a los 4 analistas del programa, ¿qué va a significar el día de hoy, lo sucedido en el día de hoy a futuro? Cue, empiezo por ti. Yo creo que nos acordaremos mucho de este día y en función de los resultados lo juzgaremos, pero es perfectamente posible que este día, por supuesto es un gobierno para el PSOE, pero este día, que es el final del procés, dentro de años nos acordaremos de este día, y sobre todo el PP se acordará de este día, porque es perfectamente posible que lo que ha pasado hoy, aunque el PP esté totalmente en contra, dentro de unos años le ayude al PP a pactar con Junts, que es lo que va a acabar viniendo, porque esto mete a Junts en el sistema, como decía Enric, y esto acabará siendo incluso hasta positivo para el PP. Evidentemente ahora no se puede hablar de eso, pero en el futuro nos acordaremos de que este día empezó la normalización de Junts, que acabó con Junts pactando con el PP un gobierno. Lo acabaremos viendo. Yo no tengo la bola mágica que tiene Carlos Cue para ver tan lejos. Es una apuesta, compañera, es una apuesta. Con lo cual creo que lo que hoy ha decidido el Partido Socialista es un riesgo grandísimo desde el punto de vista político. Yo no sé si esto se va a olvidar. Yo creo que la profundidad y la gravedad de las decisiones que ha tomado van a pasarle factura, y creo que hay una gran parte de la sociedad española en contra de esto, y no solamente los partidos de derechas, y creo que a la gente de izquierdas me parece que tiene mucho que agradecerle Pedro Sánchez, porque le están perdonando muchísimas cosas a cambio de evitar un gobierno PP Vox. Ángel. Bueno, a riesgo de resultar obvio, Pedro Sánchez va a continuar siendo presidente algunos años más, y creo que en el campo derecho se inicia una carrera por intentar capitalizar en las calles el rechazo a la amnistía de desenlace muy incierto. Rico. Creo que solo Simeone ha prorrogado contrato hasta el 2027. Yo te respondo a esa pregunta en 2027. Creo que hoy la incertidumbre es tan grande que no se puede saber. Punto y 25. Joaquín Estefanía. Libertad, igualdad. El acuerdo político entre los socialistas y los nacionalistas catalanes incluye la amnistía, pero también la financiación autonómica. Hace tiempo que el estudio de la igualdad dejó de ser una María. Científicos sociales como Piketty o Stiglitz, entre otros, llevan años explicando las consecuencias de la desigualdad para la salud del individuo, la cohesión de las sociedades y el futuro de la democracia. Incluso algunos multimillonarios, por supuesto norteamericanos, se sienten avergonzados de ganar tanto dinero y piden que se les suban los impuestos. Es verdad que son muy pocos, pero algo es algo. El Partido Popular jamás se había preocupado por la desigualdad en España en sus programas electorales, en los libros de sus líderes o en las conferencias de sus intelectuales orgánicos. De repente,
han multiplicado en sus intervenciones el concepto de igualdad entre españoles para criticar esa negociación entre los socialistas y los nacionalistas catalanes. Unas comunidades autónomas serán tratadas mejor que otras, dicen, pero nada de las desigualdades en el trabajo, en los salarios, los derechos civiles de las minorías o las desigualdades de género. Tiene la pinta de que ahora la derecha quiere apropiarse del uso espurio de la igualdad, como antes lo hizo con el de la libertad. Solo les queda el concepto de fraternidad y habrán escalado hasta la Revolución Francesa. El asunto es que estamos en el siglo XXI. Punto y 25. Aumenta el número de detenidos en las calles de Madrid, Alfonso Ojea. Así es, hasta el momento 10, pero creemos que van a ser unos cuantos más porque siguen actuando, están reduciendo los grupos de alborotadores. En estos momentos nos encontramos en la madrileña calle de Andrés Mellado, en dirección a Moncloa, donde están siendo encapsulados porque, como comentábamos antes, en ese Parque del Oeste que vuelve a repetir otra vez se vuelven a repetir las mismas escenas que el martes, se han ocultado entre esa zona que es boscosa, con muchísimos árboles, y ahí están actuando ahora mismo los antidisturbios. En estos momentos, lo que es Argüelles, como a 200, 300 metros de donde ha comenzado todos los problemas esta noche, se ha trasladado ya, ahí no hay ningún problema en la calle Ferraz, ha quedado totalmente ya liberada de alborotadores, pero se están distribuyendo en grupos por este barrio de Argüelles. Aquí, en la calle de Andrés Mellado, muy cerca, como decimos, de Moncloa, son infinidad los grupos de alborotadores que están todavía en las esquinas esperando que los agentes de policía se presenten para hacerles frente. Pues si se agrava la situación, lo contaremos en El Larguero. Manu Carreño. Hola, Aimar. Pues pendientes de lo que nos contéis los compañeros de informativos y pendientes de los atléticos que están felices por esa renovación del Cholo hasta 2027 y con el resto de actualidad deportiva empezamos ya. Y sin mediadores, sin nada. Ángel Munarriz, Manuel Rico, Lucía Méndez, Carlos Cuye. Un abrazo a los cuatro. Adiós. Adiós, ¿no? adiós. Adiós. Adiós de parte de los cuatro. Hasta mañana. Adiós. A descansar todo el mundo. Hora 25. Con Aimar Bretos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.